Vuestro Dios estaba muerto, y el paraíso que os prometieron estaba podrido. Sois marionetas en un circo de horroroso espectáculo. Mensaje en una botella. Cualquier sistema que montéis sin nosotros será derribado. Menor, pero no hay separación de poderes, por eso no se puede evitar que también la corrupción inglesa puede también venir de que no hay separación de poderes, y lo hay, y ha habido ministros que han tenido que dimitir, pero eso es distinto. La corrupción se combate, primero, haciendo que el poder legislativo y el ejecutivo estén separados, pero no es que separados, es que no han entendido nadie el mecanismo inventado por Montesquieu. Si es que no lo entendéis, si es que no es que estén separados, es que tienen que odiarse. El poder legislativo y el ejecutivo tienen que tener odio y estar deseando de cargarse uno al otro. Entonces, cuando hay democracia, tiene que haber, los Estados Unidos la hay. ¿No habéis visto el encono del Partido Republicano contra Obama? Es un encono sistemático y permanente, y eso es buenísimo. Eso es lo que quería Montesquieu, que no puedan verse ni el ejecutivo ni el legislativo. No hay peligro ninguno de que un país sea ingobernable por esa razón. Todo lo contrario. Cuanto más odien, más antipatía sientan el gobierno y el parlamento, mucho más garantías para los ciudadanos. Hay una frase que yo la he repetido muchas veces. Hay que provocar que el sistema de las reglas constitucionales y el sistema político sea de tal naturaleza que los que aspiran a estar en el poder del Estado o de la nación está en el Parlamento, mientras que el gobierno ejecutivo está en el Estado. Bien, pues para que haya separación de Estado y nación, tiene que haber separación de gobierno y legislativo y Parlamento. Y cuando hay esa separación, lo que yo he dicho, frase muy rotunda, es que las ambiciones entre los poderosos tienen que ser tan inconciliables que solamente así, si son inconciliables, que se odian, el ciudadano puede dormir tranquilo. Porque quien vigila al ciudadano es la rivalidad, la antipatía y el odio entre el poder ejecutivo del gobierno y el poder del Estado y el poder legislativo de la nación. Esos dos poderes, el de la nación y el Estado, tienen que odiarse, desconfiar, no fiarse uno del otro. Y que parece ingobernable, mentira, hombre, no tienen ni idea de lo que están hablando. Que dice, hombre, es que entonces no se puede gobernar, porque pues el Parlamento, los diputados, no apoyan las iniciativas del gobierno, y a su vez el gobierno no convoca leyes que el Parlamento necesita. Sería imposible de legislar y de gobernar. Dirían si se odiaron. Estáis muy equivocados. No sabéis de lo que estáis hablando. Primero, hay que conocer lo que es la ambición de poder. La ambición de poder no cede ante nada. Y el que quiere ser gobernante tiene ambición de poder ilimitada. Y los diputadillos de provincia, pero también en el jefe del presidente del Parlamento, que los diputadillos han elegido, también tienen una ambición ilimitada. Aceptan todo lo necesario para estar en el poder. Entonces, qué suerte más grande del ciudadano que, a sabiendas de que la ambición es ilimitada, puede impedir la corrupción haciendo que ambas ambiciones, la de gobernar y la de legislar, choquen unas contra otras, porque no se pueden ver, porque están deseando que desaparezcan del mapa y que harán todo lo posible para que derribar a los gobiernos y el otro para derribar a las asambleas. Eso es una maravilla, eso es un sueño de hadas. Porque, ¿y cómo? Pues dándole al presidente del gobierno, en la Constitución, la facultad de que cuando él quiera, sin dar explicaciones a nadie, ni comunicarlo ni a la prensa, porque le da la gana, el jefe del Estado y presidente del gobierno decide él solo unilateralmente disolver el Parlamento, las Cortes, disolverla sin dar explicación a nadie, ni explicar los motivos, porque se ha aburrido de verlo, quiere otras caras, y lo hace tranquilamente. Yo, presidente, dicto un decreto diciendo, queda disuelta la actual legislatura. Se van a su casa y todo inmediatamente para otras elecciones.
¿Y qué es la única condición que pone él? Pues la que impone la honradez. Y si como no puedo veros, pero soy demócrata, vosotros vais a vuestra casa, convoqué otras elecciones, y si el pueblo elige a vosotros, allá el pueblo. Yo, el artículo segundo, ese es el primero, y el segundo dice, dimito como presidente del gobierno con todo el gobierno detrás. Dimito, para que sea el pueblo, el votante, el único que puede dirimir el conflicto ocasionado por las rivalidades, antipatía y odio que puede tener el jefe del Estado y el jefe del Parlamento. Eso es tan sencillo. Hay que ser muy buena persona y muy inteligente para saber que jamás esa constitución empujaría a una situación de ingobernabilidad. Y no conocéis la clase política, no sabéis las ambiciones que tienen, no sabéis que ponen por encima de todo controlar en el poder. Y para muchos, para el 90% de la clase política, estar en el poder no significa mandar. Lo que quieren es tener los honores, los privilegios, la fama y la adulación del resto de ciudadanos. Pero poder, que aspiren a ser jefe del Estado, con Juan Carlos aquí ninguno, y que aspiren a ser jefe de gobierno, pues muy pocos, que aspiren a ser presidente de la Asamblea, poquísimos. Entonces, esos tienen su camino, que hagan lo que quieran. Pero un sistema constitucional es un equilibrio de hombres y mujeres potencialmente corruptos. Esa es, como todos son corruptos potencialmente, qué sencillez, qué hermosura, qué alegría ver que Rajoy odia a Rubalcaba, que Rubalcaba la odia, y que no hacen simulacro en el Parlamento atacando y diciendo, o Arturo Mas. No, si es que cuanto más se odien mejor, para que no haya bloque de gobierno. Cuando se habla de bloque constitucional en España, se está reconociendo que en España no hay democracia. Es que concebimos vosotros que en Estados Unidos hubiera un bloque constitucional y que los demás no lo fueran. Por Dios, si sois los españoles, los ciudadanos españoles son como niños. Es que primero, aparte de creerse las trolas que le ponen todos los días los políticos en la cara y los periódicos, aparte de creérselas, lo cual hay que ser bastante ingenuo, además de eso, creen que los hombres son buenos. Y yo no digo que los hombres sean malos, lo que digo es que los políticos, todo aquel que aspira a mandar sobre los demás, es sospechoso de maldad. Y como es sospechoso de maldad, pues hagamos reglas constitucionales que impidan que se aprovechen de sus cargos. Por tanto, que no haya corrupción. Es la Constitución la que tiene que impedir la corrupción, no los fiscales. Como dice este señor Torres Dulce, ¿no? Sí, Torres Dulce. Bueno, pues ni es Torres ni es Dulce. Eso es lo... primero no es Torres porque no tiene estatura para ello moral. Esas son las torres morales. Y segundo, no es Dulce porque bastante amargura comunica este señor cuando está pidiendo dinero. Aprovecha la corrupción para hacer un discurso pidiendo al Estado, sí. Necesitamos más fiscales, dinero y medio. No pide más que dinero y medio para los fiscales. Ese es el discurso de este señor. Ahora a ver, sí. ¿Qué dice el mundo? Pues el mundo, hay otra persona que se llama Benigno Pendas, que es el director del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, que también pide dinero, más dinero. Para los fiscales igual. No, es, en este caso para los partidos políticos. dice que no, ya entiendo. Voy a contestar. No hace falta que le lea la frase. No, ya está. Si me has dicho eso, ya está. Este hombre cree que los partidos políticos se corrompen por falta de dinero. Eso es. Pero es que no sabéis que la corrupción es que toman el dinero del Estado. Si financiar el Estado a un partido político es corrupción pura. Pero ¿cómo? Dinero público para financiar un partido. ¿Pero de qué están hablando? De manera que el monárquico tiene que estar de sus impuestos pagando al Partido Comunista. El banquero tiene que estar dando dinero para que se vote al Partido Comunista. Y los comunistas están, igual que los capitalistas, tienen la misma sistema, misma representación, que es la corrupción. ¿Pero cómo se va a evitar la corrupción de la manera que propone Torres Dulce? Imposible. Y este hombre, ¿qué dice? Que los partidos no robarían si tuvieran más dinero. No, señor, está usted profundamente equivocado. Y diré quién es este. Este coincidió conmigo en un programa de televisión
no de la clave, los posteriores. Creo que fue una persona, buena persona, pero ingenuo, Germán Yanke. Germán Yanke. Ahí, en un programa organizado por él en Telemadrid, uno de los que se opuso, a mí se oponen todos, así no hay nadie a mi favor en ninguna televisión, no a mi favor como persona, a las ideas que yo defiendo todos se ponen en contra, pero lo diciendo, y este se opuso, y parece mentira que siendo responsable de una cátedra, ¿no? Sí, es catedrático de la Universidad de San Pablo. De Ciencias Políticas. Bueno, sí, pues sí, figuraron, un catedrático de Ciencias Políticas que no sabe ni lo que es ciencia ni lo que es política. Porque sí existe la ciencia política, pero no la que él enseña ni la que ha estudiado. Para que haya ciencia política tiene que haber un rigor tan inexorable como el rigor matemático o como el rigor físico de la mecánica, respecto de algunas 2, 3 reglas, nada más. Y la primera es la separación de poderes. Si no hay separación de poderes, ¿cómo es que el dinero, dándole más dinero a los partidos para dejar de robar? ¿Pero qué estoy diciendo? Pero si los partidos que roban tienen una financiación fastuosa por parte del Estado, ¿qué creéis? ¿Que para elecciones es poco dinero? No, es que el problema es otro. El problema es mucho más grave. Es más grave la corrupción personal, de partido que la personal. Y todo el mundo dice al contrario. Todo el mundo dice que es más grave la personal que no, señor. Porque pasa, cuando es la corrupción personal, es una persona. Aunque haya 1000 personas, aunque haya 1 millón de personas, son 1 millón de personas corruptos. Y aunque haya 2, siguen siendo corrupciones individuales. Pero, si son partidos estatales, como son todos aquellos que están en el Parlamento, si no, no estarían en el Parlamento, están subvencionados y además se corrompen, sacando dinero de la sociedad civil para financiarse las campañas electorales, es infinitamente más grave que la corrupción individual, para lucrarse el mismo. No, la peor de todas las corrupciones es la de partido. ¿Y por qué me diréis? ¿Pero por qué lo sabes? ¿Por qué dices eso? Digo, pues muy sencillo. En la corrupción individual puede contagiar uno a otros, puede haber contagio, pero no es necesario el contagio, puede haberlo. Entonces, claro que depende, pues los pueblos que sean más honestos, marcar eso ya no, eso es una cuestión que no depende de la política. En cambio, que un partido político se corrompa para justificar el gasto electoral, eso es algo tan inaudito que es como estar tocando a rebato las campanas a la corrupción. Porque si el partido político se corrompe, él mismo está sacando una fuente de corrupción extendible a todo el mundo. A los demás partidos, por supuesto, pero también a los individuos. Porque no es que la Hacienda se ocultan porque la corrupción no fiscal, sino la corrupción, claro, directa en los contratos sea muy fuerte. No es eso. Es que no saben todavía los españoles que la causa de la corrupción está en que el poder de cada uno no tiene control. Es decir, el poder legislativo no está controlado. Como no está controlado, uno puede votar por los pies. Si uno se ausenta, no importa, le toca el botón y literalmente le vota con los pies. Se ha hecho, ha sucedido. Por eso hablo de ese ejemplo. Y mensaje en una botella. Un presidente del gobierno que no está votado directamente por los ciudadanos tiene un poder espurio. Porque ¿quién le da ese poder? Él mismo a sí mismo. Pero no os dais cuenta de lo que digo. No es que el poder legislativo, que estando corrupto, corrompe al gobierno y que están todos corrompidos. No es eso. Es que lo que digo es que quien designa a los diputados no es la sociedad civil. No son los españoles. No es la masa electoral. No es el censo electoral. No es la sociedad española. No es la sociedad civil, no. Quien mete en el Parlamento a los diputados se llama ahora mismo Rajoy, otro Rubalcaba, otro Rayo, otra Rosa Díaz, son todos iguales. Incluso si Toallé es bastardo que se presente. ¿Para qué? Para ser financiado por el Estado. Pero si eso es corrupción. No. La representación debe ser sagrada. Y el principio de representación exige que el diputado represente al distrito que lo ha votado. Por mayoría absoluta, doble vuelta. Por Montesquieu. Si es que no lo entendéis.
Si es que no es que estén separados, es que tienen que odiarse. El poder legislativo y el ejecutivo tienen que tener odio y estar deseando de cargarse uno al otro. Entonces, cuando hay democracia, tiene que haber, los Estados Unidos la hay. ¿No habéis visto el encono del Partido Republicano contra Obama? Es un encono sistemático y permanente, y eso es buenísimo. Eso es lo que quería Montesquieu, que no puedan verse ni el ejecutivo ni el legislativo. No hay peligro ninguno de que un país sea ingobernable por esa razón. Todo lo contrario. Cuanto más odien, más antipatía sienten. Cualquier sistema que montéis sin nosotros será derribado. Menor, pero no hay separación de poderes. Por eso no se puede evitar que también la corrupción inglesa puede también venir de que no hay separación de poderes. Y lo hay. Y ha habido ministros que han tenido que dimitir. Pero eso es distinto. La corrupción se combate, primero, haciendo que el poder legislativo y el ejecutivo estén separados. Pero no es que separados, es que no han entendido nadie el mecanismo inventado. Vuestro Dios estaba muerto, y el paraíso que os prometieron estaba podrido. Sois marionetas en un circo de horroroso espectáculo. Mensaje en una botella.